político, porque bueno, ya pasando 7 minutos de la hora 10, ya estamos nosotros con la visita en los estudios. ¿Es así, Lourdes? Así es, Tony, como lo veníamos anunciando desde la semana anterior, hoy en Momento Político tenemos la visita de la señora intendenta de Radatili, Mariel Peralta, a quien le decimos buenos días, bienvenida a los estudios de FM Cielo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por recibirme acá, la verdad que un placer, muchas gracias Lourdes por la invitación y bueno, feliz de estar acá. Bien. Tony, vamos a convocar también a los oyentes de FM Cielo, aquellos que quieran, antes de comenzar esta entrevista con la intendenta, 297-403, alguna pregunta que los oyentes quieran hacerle a la intendenta de Radatili, la línea de comunicación, reiteramos 297-403-1158, le damos el paso al licenciado Ariel Ábalos, que comienza la entrevista, Tony. Bueno, gracias. Señora Intendente, buenos días. Buenos días, Ariel, igualmente. Un honor tenerla en nuestros estudios. Desde ya, bueno, como sabemos, Radatili es una ciudad muy especial, es una ciudad relativamente joven en relación a Comodoro, dado que su inauguración data del año 1948, y desde ya es la ciudad balnearia por excelencia, con unas playas hermosas, con, bueno, un espacio, digamos, una vista paisajística, urbanística muy importante, muy imponente. Y bueno, nuestra primera pregunta pasa por un hecho concreto, que es un poco, digamos, consecuencia del crecimiento exponencial que tiene la densidad poblacional y por sobre todas las cosas, uno de los hechos más comunes que tienen las sociedades modernas, la contaminación ambiental, ¿no? Es uno de los grandes problemas. Le queríamos preguntar cuáles son las medidas que desde su gestión o como objetivos de su gestión se ha trazado para llevar adelante e ir de a poco o de alguna u otra manera llevando adelante una solución integral a este problema. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta cuáles son los objetivos de gestión, ¿no? Correcto. Nosotros desde que, primero el crecimiento de nuestra ciudad, como para también poder trazar cuál es la mirada en términos de afectación del medio ambiente. Nosotros somos una ciudad joven, como bien lo dijiste. Desde el día 1, el radatilense o quien decide irse a vivir a Radatili genera un vínculo con el entorno natural y el entorno, el ecosistema que nos rodea, que tiene que ver con la conservación, que tiene que ver con el valorar lo que tenemos para poder disfrutarlo y poder dejarle eso mismo, que nuestros hijos puedan disfrutarlo de la misma forma. En esa historia de la ciudad se toman muchísimas decisiones. Primero lo toman los vecinos, que son quienes primero conforman la ciudad, generan las necesidades. Nos vamos primero a vivir, necesitamos agua. Vamos a reclamar el agua, trabajamos en conjunto, se armamos una cooperativa para poder proveer de agua, necesitamos teléfono, primero era una sola casa, después logramos que viniera la línea. Entonces ese esfuerzo en conjunto hace que uno valore y cuide el lugar. Se toman decisiones después a nivel gestión, una vez que somos primero comisión de fomento, después municipio. Esas decisiones tienen que ver con esto que planteabas vos, ¿no? El cuidado del entorno natural, el cuidado de lo que nos rodea. La decisión más importante que tomamos a nivel gestión fue en la década del 80, cuando hubo que, como en todos lados y en muchas regiones, nuestro sistema cloacal era en primer término pozos ciegos. Hoy están prohibidos en la ciudad de Radatili los pozos ciegos por una cuestión de contaminación de napas. Y cuando hubo que decidir cómo generar o cómo conformar y diseñar ese sistema cloacal en nuestra ciudad, el primer proyecto hablaba de un emisario marino en Punta del Marqués. Punta del Marqués es el cerro que nos limita con el ejido de Comodoro hacia el sur de nuestra ciudad, donde está hoy nuestro área natural protegida, donde hoy tenemos una colonia de lobos de más de 3.500 ejemplares. Y la decisión fue no. Nosotros no queremos que nuestros efluentes cloacales terminen en un emisario diseñado para eso específicamente en el mar en Punta del Marqués. Bueno, pero entonces, ¿dónde van nuestros efluentes cloacales? Nosotros apretamos el botón de nuestro inodoro y a algún lado ese agua tiene que ir a una planta de tratamiento que hoy es el corazón de nuestra ciudad y la que nos ha dado el perfil como ciudad. Una planta de tratamiento que trata
el 100% de nuestros efluentes cloacales. Y no solo eso, que esto también es muy importante, a veces lo pasamos y lo damos como por sentado, pero no solamente trata de los efluentes cloacales, sino que después reutilizamos ese agua. Correcto. Y en un lugar como nuestra región, en donde el agua es un bien escaso y un bien que necesitamos utilizar muy eficientemente, poder hoy regar o utilizar el agua tratada para regar y para mantener todos los espacios públicos y verdes de nuestra ciudad, como también el riego de calles, como también el uso que se puede hacer de esta agua tratada en la industria petrolera, es claramente una decisión muy contundente en el cuidado del medio ambiente. Nosotros somos una ciudad sustentable, reutilizamos nuestro agua y ese agua es para el riego de nuestros espacios verdes. Es la historia de Radatili. Correcto. Hoy cada decisión que tomamos la tomamos en términos de sustentabilidad, en términos de conservación, en términos de dejar un lugar mejor el del que encontramos. Correcto. Y en cuanto al basural a cielo abierto, el que se encontraba, pues ya está clausurado, en el tratamiento de lo que es contaminación de la tierra, ¿cuáles son las medidas actuales? Bueno, pues para que ordenar un poco los nombres, vamos a... La contaminación puede ser de la tierra, del agua y del aire. En este caso... No, me refiero al basural cielo abierto. Nosotros hasta el año 2000, los primeros años de la ciudad de Radatili, todos nuestros residuos sólidos urbanos iban al mismo lugar donde se colocaban los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Comodoro Rivadavia. En un momento de la historia... no se pudo más utilizar el mismo basural a cielo abierto que se tenía en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que era en la zona del Estela Maris, y se tuvo que prever, esto fue en el año 90, en la década del 90, se tuvo que definir un espacio, lamentablemente, porque la verdad que siendo un conglomerado, lo lógico, lo eficiente y lo que más sentido tiene es poder... tratar todos los RSU, los residuos sólidos urbanos en conjunto, se tuvo que prever un espacio para poder disponer de esos residuos. Durante 2 décadas, un poco más, se utilizó ese espacio para disponer de los residuos sólidos urbanos, hasta que logramos un convenio con la ciudad de Comodoro Rivadavia, en donde se utiliza la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que opera Urbana. Nosotros somos un 6% del total de los residuos sólidos urbanos que se tratan en esa planta. De hecho, y esto no es un dato menor, que habla del sentido de cuidado del medio ambiente de la ciudad, nosotros tenemos muchísimos puntos limpios a lo largo de la ciudad, como también un centro de acopio en donde uno puede disponer todo aquello que no sabe qué hacer en su casa y disponerlo de forma correcta para después poder reutilizarlo y reciclarlo. Nosotros desde hace 10 años tenemos el mismo volumen de residuos sólidos urbanos en la ciudad, con un crecimiento del 50% de población. Esto significa que el reciclaje de la ciudad ha ido en aumento, manteniendo el mismo volumen de residuos sólidos urbanos. Lo que en su momento era el basural a cielo abierto, que no es más, hoy es una escombrera que es sumamente necesaria en cualquier núcleo urbano, una escombrera en donde se disponen todos aquellos residuos, escombros, bueno, hay muchísimos residuos que tienen que ser llevados a algún lado, y este es un espacio que tiene mantenimiento y operación por parte del municipio, con un control y un registro de todas las personas, que en realidad quienes pueden ingresar son solo empresas de volquete habilitados para poder ingresar. No puede ingresar un particular, no puede ingresar nadie que no tenga autorización, porque es importante para nosotros mantener en orden este espacio que hoy es una escombrera. Excelente, gracias. Bueno, ahora va Tony. Bueno, muchas gracias por haber venido al piso. Muchísimas gracias a ustedes. Esta pregunta es un poquito particular, después viene otra pregunta. ¿Qué sentís qué se siente, no, ser la primera intendenta de Radatili? En modo género. Personal, sí. Bueno, la verdad que se siente mucho orgullo por ser intendente de una ciudad.
no sé si tanto por ser la primera mujer o bueno, que sí, por supuesto es un hito importante en cualquier historia política de cualquier ciudad. Me parece que hay que tomarlo de esa forma, ¿no? Como un paso importante dentro de lo que es el crecimiento de las mujeres en política y la participación de las mujeres en política, que bueno, a lo largo de la historia fue bastante difícil, ¿no? Porque es un ámbito con preponderancia de hombres, pero creo que dar el salto, sentir las ganas, la motivación, poder hacerlo y estar hoy al frente tiene que servir de inspiración para todas aquellas que tienen las ganas, que se sienten capaces, porque se puede, hay lugar para todos quienes realmente sientan la vocación de servicio, que muchas veces no tienen que ver con el género, sino con las ganas de hacer por el otro. Tal cual. Y esas ganas de hacer por el otro y tener la fuerza y la visión de querer una mejor ciudad y de tener ideas para poder llevarlas adelante, generar un buen equipo, pero principalmente entender que uno está en el lugar que está por y para la ciudad, sin pensar en ambiciones personales, sin cada decisión que uno toma, cada paso que uno da, tiene que ver con la función por la que está en ese lugar, que en este caso es liderar una ciudad y cada día hacer que la ciudad esté mejor que el día anterior. Bueno, acá tiene que ver esta pregunta sobre gestión institucional y planificación estratégica. La hemos formulado justamente porque venías vos, ¿no? Dice, ¿de qué manera articula la gestión municipal con los gobiernos provinciales y nacionales para programas de fondo de obra pública y en beneficio a Radatili? Bueno, vamos a dividirlo en provincial y nacional porque es distinto. En primer término, estoy sumamente convencida del trabajo articulado entre todos los estamentos del Estado. Nadie puede solo, el municipio tiene un presupuesto específico que muchas veces no alcanza o hay obras de gran envergadura que superan los presupuestos municipales y que por ende se necesita esta articulación tanto con el gobierno provincial como con el gobierno nacional. En este momento con el gobierno provincial estamos trabajando en conjunto con diferentes frentes dentro de la ciudad y principalmente con diferentes gestiones ante necesidades muy importantes de la ciudad. Una de ellas es la planta de tratamiento de efluentes cloacales que mencionábamos previamente. Esta es la planta original, ha llegado a su límite de capacidad para el tratamiento de efluentes cloacales y desde hace ya muchísimos años venimos gestionando la ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, que se logró su adjudicación y su licitación y su adjudicación con un programa del gobierno nacional financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. A principio de esta gestión, el gobierno nacional, por decisiones que tienen que ver con su plan de acción claro a nivel nacional, con una mirada presupuestaria, numérica y de equilibrio cero, decidió dar de baja muchísimas obras dentro de lo que es la Argentina, entre ellas 2 obras que teníamos nosotros en Radatili de pavimentación específicamente, y esta obra fue una de las obras que yo le manifesté al gobernador Nacho Torres, que era la obra más importante para la ciudad, una obra clave para poder seguir desarrollándonos. Sin esta obra no podemos pensar en crecimiento como ciudad. El gobernador nos escuchó a los radatilenses y gestionó para que esta obra sea una de las pocas obras a nivel nacional que continúan su ejecución con financiamiento, como se venía financiando, con el BID y financiamiento de Nación. Esto es importante y responde a la pregunta principalmente en términos de planificación estratégica.
la planificación estratégica de un municipio es qué obras necesitamos para poder seguir creciendo. Sin dudas, nuestra obra más importante es la planta de tratamiento de efluentes cloacales, una obra que supera el presupuesto municipal y supera el presupuesto provincial, que sí o sí tenía que ser financiada como venía siendo por el gobierno nacional, y frente a la decisión del gobierno nacional de dar de baja la mayor cantidad, muchísimas obras públicas en la ciudad, en las diferentes ciudades. Podemos estar o no estar de acuerdo, ¿no? Pero es una decisión que claramente afecta a muchísimos municipios. El gobierno provincial escuchó a los radatilenses e hizo que esta obra no cayera y hoy pudiera seguir en ejecución, que es la obra más importante de la ciudad. Otra pregunta, en relación a las futuras obras de infraestructura que de hecho ya se ven algunas, por ejemplo los accesos principales. Yo hace mucho que no voy, pero hace 10 días atrás fui a dar un paseo, ese paseo de rutina que uno hace, y vi lo nuevo, ¿no? Ya se ingresa de otra manera, está más organizada digamos, el espacio público. ¿Cuáles son las futuras obras que se prevén en relación a la, digamos, transitabilidad en cuanto a la comunicación de Radatili con el resto de las ciudades? Bueno, particularmente con Comodoro y la que está más al sur, que es la primera es Caleta Olivia. Radatili, como tanto Comodoro como Caleta Olivia, está conectada con las distintas ciudades por la Ruta 3. Sí. No tenemos hoy, ninguna de las ciudades que nombraste tienen hoy otra salida, bueno, la Ruta 26. Sí. Quería llegar a eso, a la Ruta 26, y particularmente a las cuestiones que esas partidas presupuestarias son de nación. Sí. ¿No? En ese sentido, ¿eso se va a lograr o queda todavía...? Tenemos varias obras, sí, para ordenarnos. Nosotros teníamos una obra que se llamaba Rutas Conexas, que era una obra que es la que mencionabas anteriormente, que es el ingreso a la ciudad. Era una obra que estaba financiada por Vialidad Nacional. Esa obra se dio de baja directamente, no se continuó, pero nosotros, de hecho, no sé si recuerdan, pero apenas iniciamos la gestión, había unos tachos con unas cadenas que hacían medio de intercambiador. Bueno, eso fue el comienzo de nuestra gestión. Había espacios todavía que estaban sin pavimentar. Se decide a nivel nacional no continuar o discontinuar todas estas obras. Una de ellas es el programa de redes conexas, que no solo en Radatili, también en Trelew, en todas las ciudades cercanas o conectadas con la Ruta 3 tenían este tipo de obras que conectaban, y se descontinuaron todas, se rescindieron la mayoría. Nosotros como gestión, y a pesar de no tenerlo previsto dentro del presupuesto, porque no era una obra que sea financiada por el municipio, y con la anuencia del Consejo Deliberante, que en esto entendió la realidad de la ciudad, y que era sumamente inseguro poder transitar primero por pavimento sin pavimento, pavimento no, pavimento sí, estos tachos, avanzamos con presupuesto propio en el ingreso a nuestra ciudad. Terminamos de materializar lo que son las rotondas con su forestación. Ahora estamos avanzando con parte de las bicisendas. Terminamos de pavimentar aquellos espacios que no se habían terminado de pavimentar. Es una obra sumamente integral, con bicisendas, con sendas peatonales, con semáforos peatonales, lo que todavía nos falta muchísimo, pero sí avanzamos desde el municipio con aquellas obras que entendíamos que eran sumamente necesarias para garantizar la seguridad, tanto vial como de los peatones. Y después, en lo que respecta al resto de las conexiones a nivel provincial, creo que hoy una de las obras más importantes, y en esto considero que fue una decisión sumamente acertada del gobernador Nacho Torres, de avanzar con la pavimentación de la Ruta 40, que es una entre Tamariscos y Facundo. Creo que muchos de nosotros hemos pasado, es imposible transitar con el estado de la ruta. Esto habla, la conectividad hace al desarrollo de una provincia. Eso es sin duda, si no podemos estar aislados dentro de la provincia cuando tenemos una ruta nacional.
el esquema que se planteó desde el gobierno de la provincia frente a las deudas recíprocas que se tenían entre provincia y nación, y en este caso la deuda que se tenía desde provincia a nación tomada en gestiones anteriores, se está pagando con la obra pública que es responsable nación. La ruta nacional es responsabilidad del Estado nacional. La pavimentación y la repavimentación, porque eso no podía ser un mantenimiento de ese tramo de 50 kilómetros entre Facundo y Tamariscos, es responsabilidad del gobierno nacional. ¿Qué hacemos nosotros como provincia? En vez de pagarle la plata que le debemos a Nación, la estamos poniendo en obra ejecutada en una ruta nacional que hoy atraviesa y conecta nuestra provincia y que es sumamente necesaria y está hoy en ejecución. Están trabajando la empresa tanto en lo que es movimiento de suelos como el riego asfáltico, la imprimación, así que no creo que puedan tirar carpeta ahora porque ya viene el invierno, pero en el corto plazo vamos a poder estar disfrutando de todos esos 50 kilómetros repavimentados que realmente... no hablando solamente en términos de desarrollo turístico, pero desarrollo económico, si hoy no tenemos una ruta que conecta el este y el oeste de nuestra provincia, no podemos estar hablando de desarrollo productivo. Correcto. En cuanto a los emprendimientos inmobiliarios que se pueden ver a simple vista cuando uno pasa la rotonda, ¿esos emprendimientos están dentro de la planificación que tiene el municipio o escapan por ahí a la... No sé de qué emprendimientos hace referencia. Son los que están inmediatamente pasando la rotonda hacia la derecha. Pasando la empresa de camiones. La empresa de camiones. Sobre Brown. No, cuando pasa uno la rotonda de acá, la que está la ruta que se va a Sarmiento. 3 y 26. Pues, claro, la rotonda 3 y 26. Ese emprendimiento inmobiliario que se encuentra arriba de la rotonda. Es una urbanización, Claro, sí. que tiene algunos lotes tienen casas, eso. No, sí. Sí, pero claro. yo entiendo que es un emprendimiento privado. Sí, por supuesto. Todo lo que está de la ruta 3 hacia el oeste Sí. son todas tierras privadas. Correcto. Lo que está de la ruta 3 hacia el este son tierras fiscales. Ah, correcto. Para que quede claro. Claro. Más allá Eso de que está sea un dentro- emprendimiento privado, Sí. nadie, absolutamente ningún emprendedor puede en Radatili avanzar con una urbanización si no tiene autorización del Estado. Correcto. Para tener autorización del Estado hay una infinidad de pasos, todos estipulados en normativa. Nosotros tenemos una gestión de la tierra muy clara. Claro. Hay gestión de tierra fiscal que tiene que ver con la conformación de una comisión de adjudicación, venta y concesión de tierras fiscales, es decir, que la gestión de la tierra fiscal no pasa por intendencia. La gestión de la tierra fiscal pasa por una comisión que está conformada por miembros del Ejecutivo y miembros del Legislativo, los concejales. Esto nos da transparencia, nos da una democratización de las decisiones que se toman sobre la tierra fiscal de nuestra ciudad y sobre la autorización de las urbanizaciones en nuestra ciudad. Correcto. Y después lo que tiene que ver con las urbanizaciones privadas, que sería el caso, entiendo que es Sí, Terrazas del Golfo, se llama la urbanización. Eso es un emprendedor privado que tiene una iniciativa. Esa iniciativa primero se tiene que plasmar con una primera nota solicitando autorización para poder plantear un esquema o una autorización privada. A partir de allí comienza un proceso larguísimo que esa urbanización creo que fue más de 10 años entre que se pide la autorización hasta que se llega a un diagrama y una disposición primero de los lotes, después si esa tierra tiene algún uso específico, si tiene un uso específico hay que modificar el uso de la tierra, después todo lo que son la presentación de las factibilidades. Cada urbanización tiene que presentar factibilidades de agua, luz, gas y energía, sí, me está faltando alguna, agua, luz y cloaca. Ninguna urbanización de nuestra ciudad tiene autorización para poder
entregar sus lotes si no tiene absolutamente el 100% de sus servicios, como es el caso de esta urbanización. Durante mucho tiempo, si pasaste cerca, viste que estaba la urbanización ya armada, pavimentada, sin casas. Claro, estaban hechas las calles. Porque no estaba, inclusive había ya la luz, eléctrico, ¿sí? estaba todo. ¿Por qué no veías casas? Porque nosotros todavía no habíamos dado la autorización, es un certificado que se firma entre el desarrollador urbanístico y el municipio, en donde nosotros decimos, bueno, cumpliste ya todas las obligaciones que nosotros te planteamos como municipio. Y ahora me olvidé de una cosa. Como municipio, ahora sí podés entregar tus lotes. Entonces, quien se muda a la ciudad sabe que no va a tener un lote que no tenga absolutamente el 100% de sus servicios. Y por otro lado, para agregar, en el proceso de una autorización de una urbanización, sí o sí cobra protagonismo el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante de la ciudad, previo al inicio de las obras, tiene que autorizar la urbanización como tal. Por supuesto que es un análisis de urbano y no técnico, ¿no? Todo lo que es el análisis técnico se hace desde la Secretaría de Obras Públicas. A partir de ahí sí el Consejo Deliberante ya hace un análisis en términos de análisis urbanístico, de necesidades de la ciudad, un análisis político, que es donde se aprueba la autorización, y a partir de ahí sí se da la autorización para iniciar con las obras. ¿Aproximadamente cuántos ciudadanos tiene ahora Radatili? Según el censo de 2022, que fue el último, son 13.560 ciudadanos. Nosotros estimamos, en función de los medidores de la ciudad, que es una forma bastante genuina de poder saber cuántas unidades habitacionales hay. En función de eso podemos decir que estimamos unos 15.000 habitantes. Gracias. Pasa ahora Lourdes. Bien, la economía, ¿cómo está afectando hoy a la gente de Radatili y cómo se refleja desde la municipalidad? Bueno, tenemos dos temas, ¿no? Sí. Un poco la economía a nivel nacional. Tenemos un desaceleramiento de la economía, del consumo, que claramente afecta a todas las ciudades del país, y en nuestro caso en particular tenemos una cuestión más regional que tiene que ver con el achicamiento de nuestra actividad en la industria que es nuestra industria más importante, que es la industria hidrocarburífera, y esto con la pérdida de muchísimos empleos claramente se afecta o hace mella, ¿no? En la economía local y en la economía de cada uno de los hogares de nuestra región. Esto Radatili no es ajeno, y principalmente no son ajenos los comerciantes, que hoy son quienes quizás están atravesando uno de los momentos más complicados o difíciles en términos económicos. Nosotros como Estado y como gobierno municipal entendimos que no podemos ser nosotros una piedra más en el zapato de quienes están apostando a la ciudad, quienes están peleándola para no cerrar el comercio o para poder dar más trabajo, y hemos avanzado con una política pública clara de fortalecimiento comercial y de acompañamiento a los comercios y a los emprendedores. Es un programa que se llama Radatili Impulsa, que ya tuvo su aprobación en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, y que tiene que ver con varios ejes. Uno de ellos es un alivio fiscal en términos de habilitaciones, de bonificación total de la habilitación nueva o de la renovación de la habilitación. Por otro lado, tiene que ver con capacitaciones, tanto de hacer un autodiagnóstico como comercio y como emprendedor, y poder formar o armar un plan de acción a futuro, como también muchísimas herramientas que tienen que ver con el marketing digital, que tienen que ver con nociones impositivas, que tienen que ver con redes sociales, con nuevos hábitos de consumo, porque a esto también se le suman nuevos hábitos de consumo que tienen que ver con
el consumidor cómo compra hoy, que muchas veces es más fácil por internet, ¿no? Exacto, claro. Bien. Esto ustedes están dando, creo que ayuda a los emprendedores, más a los emprendedores para esta innovación que es la tecnología. ¿Son gratuitos? Sí. Son gratuitos. Esto es importante entonces. Todo el programa de capacitación que vamos a lanzar es totalmente gratuito. Tiene 2 encuentros, todos los encuentros son presenciales, los primeros 2 son presenciales de varias horas porque son 2 encuentros en donde vamos a ayudar a cada uno de los emprendedores o los comercios a entender qué los motiva, cuál es su misión como empresario, como emprendedor, como comerciante, entender la dinámica propia de su negocio para poder saber cuáles son sus necesidades. Después van a ser cápsulas de todas estas diferentes herramientas que les mencioné, son cápsulas individuales que van a ser presenciales pero van a quedar grabadas para que cualquiera pueda también, igual lo presencial también es solo con inscripción sin costo, van a quedar grabadas para que cualquiera pueda hacer uso de esas cápsulas que son herramientas que tienen que ver con la necesidad de cada uno. Quizás a alguien le interesa más la cápsula de redes sociales y generación de contenido, a otros le pueden interesar más lo que son nociones impositivas. Y después se va a hacer un cierre entre todos que ayuda no solamente al comercio individualmente, pero yo estoy convencida del poder de las redes y de las alianzas estratégicas. Nos ha pasado a lo largo de estos 2 años en donde hemos puesto mucho el foco en el desarrollo productivo y en el desarrollo económico de la ciudad y hemos generado muchísimos encuentros y muchísimas reuniones con diferentes motivos. Y nos dimos cuenta que se han generado alianzas estratégicas entre los diferentes actores de nuestra ciudad. Lo hemos visto en los eventos del verano, en donde años atrás cada uno de quienes avanzaban con estos eventos pensaban en grandes empresas que pudieran aportar y hoy estamos hablando de todos los comercios de la ciudad colaborando y también siendo parte de todos los eventos y en que todos puedan sacar que todo les pueda ir bien dentro de cada uno de esos eventos o de esos encuentros que se puedan hacer y la verdad que bueno, ese último encuentro va a ser un poco eso, ¿no? También generar esos vínculos. Bien. Hay un mensaje, dice muchos éxitos para Mariel Peralta, uno de los oyentes. El tema del hospital, la salud en Radatili. Bueno, sabemos que está media complicada con el tema de pediatras también. Bueno, nosotros tenemos 2 espacios de atención de salud dentro de nuestra ciudad. Uno de ellos es el Centro de Salud Municipal René Favaloro, que es nuestra salita, ¿no? Es la que, si uno pregunta por la salita, se sabe claramente a qué hacemos referencia. Me acerco mucho. Ahí está. Nuestro centro de salud es financiado 100% por el municipio de la ciudad de Radatili, por los contribuyentes de la ciudad de Radatili, en donde se prestan servicios primarios de salud como también se prestan servicios de pediatría, que era lo que preguntaba Lourdes específicamente, y con una atención de enfermería, de médicos clínicos en el horario completo, de ginecología, de nutrición. La verdad que hoy tenemos hasta un cirujano también pediátrico atendiendo en nuestra salita. Y es también donde funciona el Servicio de Protección de Derechos de nuestra ciudad desde la Secretaría de Desarrollo Social. Y después tenemos nuestro hospital provincial de Radatili, que es un hospital que depende de provincia, que presta servicios que
muchas veces la queja pasa por la guardia pediátrica y lo sé, nosotros esto lo hemos hablado muchísimo con los distintos secretarios de salud, en este caso, y justamente hace poco estuvimos con el secretario de salud, Sergio Whisky, a quien le planteamos no solo lo de la guardia pediátrica, que a veces es más complejo de resolver de lo que parece, sin dudas, sino también muchísimas otras cuestiones del hospital. Nosotros realmente queremos que el hospital sea parte de la comunidad y que pueda prestar cada día más cantidad de servicios, y la verdad que el doctor Whisky ha manifestado su intención de fortalecer lo que se ha crecido en términos de servicios y seguir avanzando con más cantidad de especialidades, por ejemplo, de poder articular lo que es la vacunación dentro de la ciudad. Nosotros trabajamos muy bien con el hospital. A ver, son dos recursos que sin dudas tienen que articularse para ser eficientes. Así que venimos trabajando bien en ese sentido. Bien, comparto un mensaje. Dice, un saludo para la intendente y todos los éxitos merecidos de parte de Ramiro. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Bueno, señor intendente, vamos ahora a la materia seguridad. Seguridad ciudadana, seguridad del espacio público. ¿Hubo de alguna manera, y esto como consecuencia de la crisis socioeconómica que se vive, obviamente esto de alguna u otra manera repercute desde ya en el mercado laboral, ¿no? En este aspecto, ¿la ciudad tuvo algún impacto negativo, es decir, incremento en las cuestiones propias de la seguridad? No, en términos estadísticos no. No ha habido, no me llegó ningún informe ni me han pasado informes de que haya habido cambios en términos estadísticos en lo que respecta a hechos delictivos en la ciudad. Nosotros como municipio desde el año 2006 tenemos un área de seguridad urbana municipal que está provista con hoy 3 móviles, 3 camionetas, un cuatri, motos y bicicletas, que las bicicletas son para el verano, claro, principalmente para acompañar el programa Mar y Cerro, Mar y Montaña, no me acuerdo ahora cómo se llama el programa de provincia, en donde las fuerzas policíacas usan bicicletas para patrullar. La verdad que está buenísima la idea y nosotros nos sumamos desde Seguridad Urbana. Hoy tenemos un equipo de seguridad urbana que trabaja, que es un equipo de prevención. Sí. No es de seguridad, es de prevención. Es de prevención, pero trabajan articuladamente con la policía. De hecho, en los móviles de seguridad urbana siempre hay un agente de policía. Es decir, en este caso duplicamos la fuerza o el equipo para poder hacer prevención en términos de móviles, en términos de agentes, ¿no? Y después tenemos un sistema de cámaras de seguridad muy importante. El año pasado, gracias al aporte de Pan American Energy, sumamos 3 cámaras más identificadoras de patente que están en el ingreso de la ciudad, en el puesto de seguridad urbana, y también en el ingreso del barrio El Mirador sobre la ruta, y en el ingreso sur también, oeste también. Y esto la verdad que es sumamente importante porque se traduce en acciones concretas, ejes claros de gestión, que es la seguridad. Es un activo importantísimo en la ciudad y nosotros lo priorizamos siempre. Y cuando nosotros desde la gestión o desde el municipio decimos que priorizamos un eje, significa que ponemos plata en ese eje. Claro. Y en eso... ¿Hay más riesgos en verano que en invierno en cuanto a seguridad? Eso tiene que ver con la cantidad de gente que hay en un lugar. Claramente cuando hay días lindos o mayor anuencia de gente, mayor confluencia de gente, siempre va a haber mayor posibilidad de que cosas sucedan. Pero la verdad que en esos momentos, como mencionábamos recién, está el programa de... Después voy a acordarme el nombre bien y me voy a querer matar de que no lo dije bien, pero Mari Cerros,
También con la mayor cantidad de gente también se fortalece el equipo de seguridad. Tenemos, esto no me consta porque no lo vi bien el artículo, pero sí como que Radatili lleva el estandarte de los deportes náuticos, ¿no? En virtud de las otras ciudades. El kitty surf, el windsurf y el carrobelismo son las tres, digamos, disciplinas, ¿serían? Sí, bueno, son varias, hay todos los surf que te imagines están. Sí, la verdad que esto se ha visto a lo largo de los últimos años, que ha aumentado y que hay mayor cantidad de gente. Esto se ve en Miami, en Río de Janeiro y en Radatili. No, se ven muchísimas ciudades pero con playa. No lo vi en Pinamar ni en... Sí, sí. Yo estuve en Pinamar el verano pasado y no lo vi. Pero porque hay playas distintas en donde se permite. Claro. Digamos, en playas como por ejemplo en Puerto Madryn incluso, no tienen autorizado para hacer kitesurf en la zona, en la playa céntrica, pero sí lo pueden hacer en playas alejadas. Y de hecho... Mar y cordillera, decía la intendenta, mar y cordillera. Mar y cordillera, dice. De la provincia de Buenos Aires con costa, está lleno de kitesurf, muchísimo, de surf, ni hablar, Mar del Plata está lleno de surfistas. ¿Esto implica medidas de seguridad, digamos, que tenga que establecer el Estado en función de la práctica de estas no sé si medidas de seguridad, sí medidas de convivencia. Son muchísimas actividades que se hacen todas juntas en un mismo espacio. Nosotros avanzamos en relación a esto con cada una de las asociaciones que cubren estas actividades para sentarnos y decir, bueno, a ver, vos como actividad, ¿qué necesitas? ¿Qué espacio necesitas? ¿Qué vientos necesitas? Porque no solamente uno como Estado puede decir, bueno, al kitesurf le pongo acá, y si no le sirve el viento de ese lugar, van a estar acá. Sin duda. Entonces es importante escuchar las necesidades para poder después prever o definir una zonificación, que es lo que tenemos nosotros en Radatili. Si vas en el verano, no vas a ir los días que están los kites navegando, porque normalmente necesitan un viento que la playa la inhabilita, porque es un viento muy fuerte desde el este, que hace difícil quedarte en la playa. Entonces, bueno, ¿qué necesitas? Este viento, ¿en qué lugar de la playa? Este lugar. Bueno, a ver, ¿quién más utiliza este lugar? ¿Cómo podemos hacer para que sea compatible esa convivencia? Y de esa forma, que todos puedan hacer el deporte que quieran. Hoy tenemos los días de buenas olas y que te das cuenta que probablemente en la comunidad surfista se sí, a veces tenemos hasta 30 surfistas al mismo tiempo surfeando las olas de la ciudad. Hay también escuela de buceo, tenemos el Club Neptuno que hace buceo, está el Club Náutico que hoy también tiene una escuela de navegación, una escuela de vela importantísima, que el Club Náutico hizo el primer barco totalmente fabricado en Radatili. Tenemos un barco Made in Radatili, un velero. Y bueno, es crecimiento de la ciudad, es una mirada hacia el mar, es una mirada de cuidado al mar. Este es el mar que nos permite disfrutarlo, disfrutamos con cuidado y conservándolo. Mar y Cordillera se llama el programa. Mar y Cordillera, gracias. Mar y Cordillera. No era cerro, era cordillera. Bueno, esta pregunta es más generalizada y bueno, por ahí ya vamos, yo de mi parte voy cerrando. Y tiene que ver, Radatili celebró 77 años de historia, ¿sí? Para vos, ¿qué le falta a Radatili? ¿Qué no se hizo? Y si los podés lograr vos en tu gestión de lo que falta. Uy, que a todas ciudades le faltan un montón de cosas. A veces uno peca de exigente, ¿no? Y con una mirada en vez de poder ver todo lo que se hizo, uno ve lo que falta. Uno va caminando o conduciendo sobre una calle de ripio y dice acá falta pavimento. Eso, por supuesto, sin duda. Sí. Pasa por una urbanización nueva y donde ves la manzana donde tiene que ir la plaza y no está, falta la plaza. Así que nos queda mucho por recorrer, pero también, y esto es una práctica y un ejercicio que tenemos que hacer, no debemos dejar de mirar lo recorrido.
Radatili ha crecido y se ha desarrollado en forma planificada, se ha desarrollado siempre con una mirada en la necesidad de la gente, con una administración sumamente ordenada que nos permitió poder afectar recursos a cada uno de los de las zonas de la ciudad, mejorándolas, mejorando nuestras plazas, no dejando que se deteriore nada, pudiendo pavimentar aunque sea una cuadra, pero todos los años se hace pavimento. Hay años... La prioridad de gestión es la pavimentación. No, depende muchas veces de los recursos que uno cuenta, puede también plantear prioridades. Las prioridades se dan con los objetivos. Nosotros tenemos objetivos claros y aparte la prioridad tiene que ver quizás con una necesidad puntual dentro de un ámbito. Pero si la prioridad es pavimento, yo no tendría cultura. Claro. Si la prioridad es pavimento, yo yo digo como ciudad, no le daríamos recursos a deporte. Y hoy tenemos un gimnasio municipal lleno de actividades, con más de 300 chicos que utilizan el gimnasio a diario, con un gimnasio de musculación importante en donde muchos ciudadanos de la ciudad utilizan el gimnasio municipal. Acabamos de terminar una obra importantísima que no inauguramos formalmente, pero ya se viene utilizando desde abril, que es la ampliación del taller de arte municipal. Es una obra en donde empezó siendo un aula más y terminó siendo un reacondicionamiento y una puesta en valor de todo el taller de arte, y se aumentó en un 30% la capacidad del taller de arte en lo que respecta a talleres. Estamos hablando de... pueden ser números, ¿no? Podemos decir que salió 200 millones de pesos, podemos decir que se aumentó en un 30%, pero los números son gente. Claro, ese 30% son personas que hoy pueden utilizar y tienen una vez o dos veces a la semana, pueden ir a un taller de arte, pueden hacer alfarería, pueden hacer cerámica, pueden hacer... Los niños tienen actividades especiales a la mañana, a la tarde, en diferentes horarios, pueden ir una, dos, tres veces a la semana de forma gratuita, ¿no? Porque los chicos pueden ir sin ningún tipo de costo. Entonces, cuando vos me decís prioridades pavimentar, sí, es una, por supuesto, porque es importante y hace el cambio a la... Pero cuando uno está en la función y tiene que definir o decidir dónde se asignan los recursos, uno no puede dejar de mirar la cultura, el deporte. Hoy tenemos deporte adaptado en la ciudad. Eso, tenemos un grupo de chicos y chicas muy grande haciendo deporte desde surf, hacen el de la plumita, backgammon, ¿se llama? No me acuerdo ahora. Badminton, gracias. Y bueno, son todas actividades que el Estado tiene que estar presente, más allá del pavimento, que es sumamente importante. Bueno, hay varias preguntas que están llegando de los oyentes y las queremos compartir justamente. Lourdes. Dice, ¿por qué Radatili no tiene una terminal de ómnibus de larga distancia que lo ubique como punto turístico? Es la pregunta de Rubén. ¿La otra? Y después dice Nelson, buen día, pregunta, dice, para la señora Intendente, ¿el pavimento en los colegios es por orden municipal o provincial? Colegios públicos y privados, gracias. Voy al revés, primero voy por la de Nelson. Sí. No, la pavimentación de una ciudad es estrictamente una decisión de gestión y del gobierno de municipal. Por supuesto que después la pavimentación y la gestión de la pavimentación puede ser con recursos nacionales, recursos provinciales, pero quien define qué calles se pavimentan es el gobierno municipal. Y es muy buena la pregunta de Nelson, porque uno de los criterios que se toman para poder definir qué calles se pavimentan es exactamente los establecimientos escolares. Primero porque el tránsito alrededor de un establecimiento escolar es mucho más conflictivo, claro. Se genera muchísimo más tránsito vehicular, pero no solo eso, sino también que hay muchos chicos que llegan
caminando a la escuela, y los días de lluvia, se ha visto esta última semana, la semana anterior, que llovió muchísimo, y la verdad que en aquellos lugares donde no hay pavimento se hace bastante difícil llegar tanto con el vehículo sin embarrarse, y con los chicos que vienen caminando. Así que sí, para contestarle a Nelson, la decisión es una decisión del gobierno municipal, y sí, los establecimientos escolares son un criterio que se toma en cuenta para pavimentar. No siempre, lamentablemente, se cuentan con los recursos para hacerlo en el corto plazo, pero sí se prioriza eso al momento de que se tengan los recursos para poder pavimentar. Y la otra... No, termina. No, iba a contestar la otra. La otra pregunta es la de la terminal. Ah. La terminal de ómnibus de larga distancia. Bueno, nosotros en realidad... El colectivo que está en Radatili, que es el Expreso Radatili, es un colectivo interjurisdiccional que va desde la ciudad de Comodoro Rivadavia a la ciudad de Radatili. En la ciudad de Radatili lo que hace es un circuito interno que realmente hoy nos resuelve el movimiento interno de la ciudad, que se utiliza en menor medida, pero se utiliza, y es la conexión que tenemos con la ciudad de Comodoro Rivadavia. Por supuesto que en algún momento de nuestra historia y de nuestro desarrollo deberíamos tener una terminal, y sin dudas sería importante para la ciudad. Hoy es una cuestión de recursos principalmente. Ojalá pudiésemos encarar todo lo que tenemos previsto en el futuro, en el corto plazo, pero tiene que ver con que es un proyecto de mucha envergadura que nosotros con el municipio con recursos propios no lo puede Acá me encarar. Un vecino de Radatili, que justo es amigo mío, y me mandó como 200, pregunta, ¿por qué las calles pavimentadas quedan aisladas y no se conectan entre sí? Imagino por qué hace esa referencia. Debe vivir en la zona de los lagos No me pregunté, pero sí. ¿Por qué? Porque creo que lo mencioné previamente. Tenemos una obra que se llama Obra de 77 Cuadras, que es una obra de pavimentación que era financiada por el gobierno nacional, que se frenó, se paralizó por decisión del gobierno nacional. Esa obra no incluía ciertas cuadras dentro de cada uno de las zonas de la ciudad. Entonces esas cuadras que no estaban incluidas dentro de la obra grande de las 77 cuadras se aprobaron en formas separadas y tenían una financiación en forma separada, que era con recursos propios del municipio. En este último plan en el plan de pavimentación anual, que es un plan de pavimentación ininterrumpido todos los años, se incluyeron esas cuadras que eran las que completaban la obra de pavimentación que se paralizó. Entonces, hoy vemos esas cuadras como aisladas. Sí, tiene razón tu amigo y el vecino de la ciudad, pero eran cuadras que cosían en cierta forma, o que completaban la obra más grande de las 77 cuadras, que esperemos poder en algún momento avanzar. Bien, para finalizar, Tenemos que ir cerrando. tengo el último mensaje de un oyente. Dice: excelente entrevista y muy buen nivel de gestión de la señora intendenta. La verdad, da gusto escuchar una funcionaria con ese nivel de conocimiento y gestión estratégica. Buen futuro Gracias. Político, es el mensaje de Alberto. Bueno, gracias, Alberto. Mariel, muchísimas gracias por haber venido a los estudios de la radio. Te deseamos muchos éxitos, y seguramente en otra oportunidad vamos a estar esperando la visita para que nos sigas contando Cuando los quiera. progresos de Radatili. Gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que siempre me gusta mucho más venir al piso de cualquier estudio que hacerlo por teléfono, así que les agradezco mucho. ¿Alguna cuestión para los vecinos que te están escuchando? ¿Algún mensaje? No, bueno, la verdad que agradecerles, porque el vecino de Radatili es un vecino muy comprometido. Sí. Y siempre es importante, ¿no?, que no sean ajenos a lo que pasa fuera de su casa o fuera de la puerta de su casa, y eso nos caracteriza como comunidad y nos hace una comunidad sumamente constructiva, sumamente de trabajo colectivo, y eso nosotros dentro de la gestión es lo que intentamos acompañar, escuchando
a los vecinos, escuchando qué es lo que necesitan, que muchas veces es lo que pasa en la puerta de su casa y muchas veces son cuestiones más integrales de la ciudad. Así que es eso, que no perdamos nunca esa construcción ciudadana y de comunidad que tenemos, que es lo que nos identifica como Radatileros. Excelente. Bueno, excelente ahí, Mariel Peralta. Muchas gracias por haber estado acá en el piso. Bueno, acá de Ariel Lourdes y mi nombre es Tony Gallardo, te damos muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes tres y bueno, a disposición cuando lo quieran. Gracias. Gracias.